A Sergio Checo Pérez lo sancionaron con 5 segundos, cuando ya iba último en el sprint del Gran Premio de China 2026. 5 segundos que no cambiaron nada en la clasificación, pero que lo cambian todo en la historia de Checo con Cadillac. Porque detrás de ese castigo hay algo más grave, un coche que se rompe, una falla crónica que el equipo no puede arreglar y un reglamento 2026 que empieza a hartar a los pilotos. Hoy vas a entender por qué la FIA lo castigó aunque ya estuviera hundido, qué pasó realmente detrás del safety car y por qué el Cadillac de Checo se está desarmando. Literalmente, cuando termines este video vas a ver el proyecto Cadillac con otros ojos y vas a decidir si la sanción fue justicia o puro absurdo. Checo Pérez llega a China 2026 en una situación incómoda. Equipo nuevo, proyecto nuevo y 0 puntos en el campeonato. Cadillac aterriza en la Fórmula 1 con un discurso ambicioso, nueva marca, nueva imagen, la promesa de un equipo americano capaz de molestar a los grandes. Pero la realidad en pista es otra. El monoplaza es cliente de Ferrari. Depende de una unidad de potencia que ya tuvo problemas en Haas y en la propia Ferrari. Y Checo, lejos de pelear por podios, está rezando para terminar carreras, ni siquiera para sumar puntos, solo para cruzar la meta con el coche entero. Australia ya dejó señales preocupantes, pérdida de piezas, fiabilidad dudosa y un ritmo que los deja atascados en la parte baja de la parrilla. China se presentaba como la oportunidad de enderezar el rumbo. Nuevo circuito en el calendario 2026, nuevas reglas, una sprint para intentar rascar algo de aire fresco. En vez de eso, Mo se convirtió en el fin de semana que expuso todas las grietas del proyecto Cadillac, con la sanción de la FIA como golpe final. La historia que nadie te cuenta, así de claro, tiene varias preguntas clave. Primera incógnita: ¿por qué Checo recibe una sanción de 5 segundos, cuando ya iba penúltimo y sin opciones de puntos? Segunda incógnita: ¿qué dice exactamente el reglamento 2026 sobre el safety car para castigar a un piloto que ni siquiera estaba peleando posición? Tercera incógnita: ¿cuál es la falla crónica que Checo denuncia en Cadillac? Esa que arrastra desde la pretemporada y que explotó en Shanghái. Cuarta incógnita: ¿por qué el coche de Checo se desbarata en plena sprint, con piezas volando en cámara lenta delante de todo el mundo? Y la más importante de todas, ¿está Checo peleando contra sus rivales o está peleando contra su propio equipo y contra un reglamento que no le perdona ni un milisegundo? Vamos a responder cada una, paso a paso, desde la sanción hasta la raíz del problema con Cadillac. Antes de llegar a Shanghái, el problema ya estaba ahí. Checo lo admite sin rodeos. El Cadillac arrastra una falla crónica en la bomba de combustible desde los tests de pretemporada. Sus palabras son duras. Fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo. Es muy frustrante. No habla de un fallo aislado. Habla de mucho tiempo. De algo que se repite. De algo que el equipo no logra cerrar. En Australia ya se vieron síntomas: pérdida de espejos, problemas de estabilidad, dudas de fiabilidad con la unidad de potencia Ferrari. Checo se lamenta al final de ese fin de semana. Dice que el potencial está ahí, pero que los problemas de Cadillac les arruinaron la clasificación y las tandas largas. Llega a China sabiendo que necesita un golpe de confianza, un resultado decente, algo que justifique la apuesta por Cadillac. Pero lo que encuentra en Shanghái es todo lo contrario. La semana del Gran Premio de China empieza con discursos optimistas. Checo dice que espera sumar los primeros puntos del equipo antes del parón de mitad de temporada. Habla de trabajo duro, de horas extra en la fábrica, de un proyecto que recién arranca, pero que quiere crecer rápido. En los libres, sin embargo, el ritmo no asusta a nadie. Cadillac está lejos de Mercedes, Ferrari e incluso de algunos equipos de mitad de tabla.
Y en el fondo, esa bomba de combustible sigue siendo una amenaza. Un enemigo silencioso que puede aparecer en cualquier sesión. La clasificación para la sprint debía ser el primer punto de inflexión. Una oportunidad para meter el coche en medio de la parrilla. Sorprender a un rival. Robar un punto. En lugar de eso, se convierte en una pesadilla. El Cadillac de Checo sufre de nuevo la falla de la bomba de combustible. No puede rodar como corresponde. El equipo reconoce que no está en condiciones de salir a pista. Checo lo explica con frustración. Es muy frustrante. Tuvimos el mismo problema esta mañana. El rodaje ha sido muy limitado. No marca tiempo en la sprint shootout. Eso, en teoría, lo dejaría fuera de la carrera corta. Pero aquí entra un detalle importante. La FIA interviene, aplicando el artículo B 2.2.3b. Los comisarios deciden autorizar a Checo a disputar la sprint. Argumentan que ya había demostrado un tiempo razonable en prácticas y que su falta de tiempo en clasificación se debe a un problema técnico ajeno a su voluntad. Es decir, primero, la FIA le abre una puerta, le da la oportunidad de correr, lo coloca último en la parrilla. Checo agradece el gesto, pero sabe que salir último con un coche inestable no es precisamente el escenario ideal. Llega la sprint del sábado. Checo arranca desde el fondo. El ritmo del Cadillac es pobre. No hay velocidad punta. No hay tracción consistente. No hay confianza en las curvas largas de Shanghái. Y, como si no fuera suficiente, aparece otra escena que se hace viral. Las cámaras captan cómo el coche de Checo empieza a perder piezas de la carrocería. Primero, partes del cubremotor. Luego, fragmentos del pontón derecho. Pedazos de fibra de carbono que vuelan por el aire en plena recta. Medios mexicanos y españoles publican titulares duros. A Checo Pérez se le desbarata el Cadillac. La imagen que lo exhibe en el Gran Premio de China. Checo intenta tomárselo con humor. Bromea diciendo que ahora el coche es más ligero, pero remata con una frase que lo dice todo. Espero que mañana podamos terminar la carrera con el coche completo. Un piloto de F1 no debería estar pensando en si su coche llega entero a la meta. Debería estar pensando en cómo adelantar al de adelante. Pero en Cadillac la prioridad es otra: evitar que el coche se desarme. Hacia el final del sprint, el Audi de Nico Hülkenberg se detiene en la curva 1. Dirección de carrera ordena safety car. Bajo safety car, las reglas cambian. No se trata solo de mantenerse en la fila, hay que respetar un tiempo mínimo por sector, el famoso delta. El delta es una referencia que los pilotos ven en el volante. Les dice qué tan rápido o tan lento pueden ir en relación a un tiempo fijo. El objetivo es uno: que nadie llegue demasiado rápido a una zona de peligro. Comisarios, grúas, coches parados, escombros. La FIA no quiere otro accidente como los que marcaron la historia. La norma es clara. Si el delta baja demasiado, si vas más rápido de lo permitido, estás rompiendo la regla. Termina la sprint. Checo cruza la meta en la posición 19, sin puntos, penúltimo. Parecía que la historia quedaba ahí. Un coche roto. Un piloto frustrado, otra carrera para olvidar, pero entonces aparece el comunicado de los comisarios. En el documento oficial se explica lo que pasó. Los datos de cronometraje muestran que el coche número 11, el de Checo Pérez, no respetó el tiempo mínimo en 2 minisectores durante el periodo de safety car. El artículo invocado, B5.13.2, ve del Reglamento Deportivo 2026. Ese artículo establece sanciones para los pilotos que no mantengan el delta por encima del mínimo exigido bajo safety car. La decisión, 5 segundos de penalización añadidos a su tiempo total de carrera. En términos de posiciones, no cambia nada. Checo sigue 19º, sigue sin puntos, sigue fuera de cualquier batalla. Pero en términos de narrativa, lo cambia todo. La noticia que se viraliza es Checo Pérez, sancionado en su primera sprint con Cadillac. Un piloto que ya venía roto por dentro. Un coche que se rompía por fuera. Y ahora, además, un castigo reglamentario. Mientras todo esto pasa, hay otro factor escondido.
Cadillac no tiene su propio motor, usa una unidad de potencia Ferrari como equipo cliente. Checo ha explicado que eso los limita, que no tienen el mismo acceso a datos, mapas de energía y herramientas que el equipo oficial. Ferrari ya ha tenido problemas de fiabilidad. Haas también los ha sufrido y Cadillac entra en ese club desde el primer día. Menos tandas largas, menos simulaciones completas de carrera, menos margen para experimentar con setups agresivos. Si sumas, bomba de combustible fallando, chasis que pierde piezas, motor cliente limitado. Es fácil entender por qué Checo habla tanto de frustración. Checo no es un piloto de quemar puentes en público, pero en China se le nota al límite. En cada declaración repite la misma idea. Es muy frustrante. Hemos tenido este problema muchas veces. No hemos podido resolverlo. En una entrevista, admite que ni siquiera sabe si Cadillac podrá arreglar la falla a corto plazo. No lo sé. Veremos si son capaces de arreglarlo o no. Eso, en lenguaje de paddock, es un mensaje directo a la fábrica. O lo arreglamos ya, o esta temporada se nos va de las manos. Ahora que conoces la secuencia completa, la sanción de 5 segundos deja de ser un simple dato. Se convierte en un símbolo. Por un lado, tenés a la FIA, aplicando un reglamento de forma quirúrgica, diciendo: la seguridad no se negocia. Si rompes la norma, te sancionamos. Vayas primero, vayas último. Desde ese punto de vista, la sanción a Checo es impecable. Fue demasiado rápido en 2 minisectores bajo safety car. Rompió el delta mínimo. 5 segundos. Caso cerrado. Pero del otro lado, tenés el contexto humano. Un piloto que ya venía destrozado por una cadena de problemas técnicos. Un coche que se desarma en cámara lenta, un equipo que arrastra la misma falla desde hace meses y una carrera sprint en la que Checo nunca fue una amenaza para nadie. Nunca tuvo ritmo, nunca estuvo cerca de los puntos. Ahí es donde muchos fans sienten que la sanción es ridícula. No porque la norma esté mal, sino porque el contexto la hace parecer desproporcionada. Es como patear a alguien que ya está en el piso. Técnicamente, el golpe existe, pero no cambia el resultado de la pelea. Al mismo tiempo, la sanción encaja perfecto con el clima de 2026, un reglamento muy restrictivo, coches difíciles de manejar, pilotos que se quejan de carreras demasiado artificiales, cargadas de gestión de energía y límites por todos lados. Si la FIA y la Fórmula 1 ya están discutiendo cambios tempranos en las reglas, algo muy poco habitual en un nuevo ciclo técnico. Se habla de revisar cómo se gestiona la batería, cómo se aplica el clipping y cómo evitar que la sensación general sea de Fórmula E con esteroides, como algunos la describen entre risas nerviosas. La sanción a Checo, entonces, se vuelve una pieza más de un puzzle mucho más grande. Un puzzle donde los pilotos sienten que cada milímetro está reglamentado y donde los aficionados empiezan a preguntarse si no se está perdiendo un poco del instinto que hizo grande a la F1. Mientras tanto, en el lado de Cadillac, la lectura es todavía más preocupante. Porque sanción o no sanción, el problema de fondo sigue ahí. Un coche que no termina carreras con normalidad. Un motor cliente que limita el desarrollo. De una falla crónica que puede golpear en cualquier sesión importante. Y un piloto que en vez de pensar en podios, piensa en si va a poder llegar a la meta con el coche completo. Para un proyecto que se vendió como la nueva gran aventura americana en la F1. Es un guión peligroso. Ahora la pregunta te toca a vos. ¿Crees que la sanción de 5 segundos a Checo en la sprint de China fue justa porque el reglamento es el reglamento? ¿O pensás que, con todo lo que venía sufriendo, la FIA solo sumó una capa más de absurdo a un fin de semana desastroso? ¿Confías en que Cadillac pueda arreglar la bomba de combustible, reforzar el coche y darle a Checo un arma de verdad antes de mitad de temporada? ¿O sentís que este proyecto nació demasiado verde y que 2026 ya se les está escapando? Te leo en los comentarios. Quiero saber si estás del lado de la FIA hizo lo correcto o del lado de
Esto ya es otra Fórmula 1, sin margen para el sentido común. Acá en VoxBox Fórmula 1, el Fórmula 1 sin filtros. Vamos a seguir cada paso de esta historia. Si quieres entender no solo lo que pasa el domingo, sino también lo que se rompe el viernes y lo que se discute el lunes en la fábrica, suscríbete y quédate, porque si algo nos dejó claro el Gran Premio de China 2026 es que la temporada recién empieza y Checo Pérez ya está contra las cuerdas